Aunque todavía no concluyen los trabajos de rescate, los partidos, los dirigentes, los presidentes de los partidos comenzaron ya a sacar la cabeza, y es que el temblor ha tenido como uno de sus objetivos una fuerte sacudida a los partidos. Dicen que han escuchado, y el epicentro de ese temblor ha sido justamente el reclamo, otra vez reiterado, de que las prerrogativas, de que el dinero, de que el financiamiento público que va a los partidos se destine a los damnificados. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía. Muchas gracias por acompañarnos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Viernes ya, una semana muy dura, una semana durísima para el país y particularmente para la Ciudad de México, para Morelos y para Puebla, pero también el terremoto ha sacudido a los partidos políticos. Los dirigentes de los partidos comenzaron a sacar la cabeza, estaban un poco guardados y sacan la cabeza por el reclamo reiterado una vez más de disminuir las prerrogativas y en esta ocasión canalizarlas, el financiamiento que reciben del Estado, a los damnificados. Un asunto al que se habían negado, pero ahora dicen que sí, que estarían dispuestos, tendrían disposición de hacerlo, pero ¿cómo? ¿Qué significa esta medida? ¿Cómo interpretarla? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por acompañarnos y me da mucho gusto que esté aquí en el estudio conmigo el exconsejero del INE, Javier Santiago. Javier, como siempre, un placer. Gracias por estar. Un gusto, José. Un placer. Igualmente. Pepe Rubinstein, como todos los viernes, un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, bueno, estoy relativamente bien, afectado como la mayor parte de la población que creímos haber pagado ya la cuota de temblores, y a los llamados fenómenos naturales. Y aunque este temblor fue apenas hace 3 días, ha sido tan intenso todo lo que ha venido ocurriendo que sentimos nosotros, estamos agobiados de ver cuántas cosas suceden una tras otra, si todavía van a sacar algunos que están atrapados, que llegan ayuda del exterior con material especializado, y la verdad es que llega gente desde Japón o Israel, Chile, La verdad es que sí, los acontecimientos se están desarrollando a una velocidad tremenda y en efecto uno de los que habían estado guardados los últimos días, perfil bajo, como se dice en el argot, Javier, han sido los dirigentes de los partidos. Hoy salieron ya en videos los dirigentes del Frente. Andrés Manuel lo hizo a través de Twitter y ayer también a través de Twitter el PRI se sumó a las distintas ofertas que están haciendo, porcentajes para reducir su financiamiento público y canalizarlo a los damnificados. Un asunto que en efecto, como dice Pepe, se ha acelerado en los últimos días porque se había negado en rotundo la respuesta de la autoridad electoral, y de ellos simplemente había sido legalmente no se puede. ¿Me estás preguntando? Sí. Bueno, mira, creo que hay que tener muy claro los momentos en qué se dijo y en qué momento. O sea, cuando Andrés Manuel López Obrador dijo que cedería el 20% de las prerrogativas de su partido para los afectados por los sismos de Chiapas y de Oaxaca, ese fue un momento. Ahí los consejeros del INE, varios dijeron que no era factible desde el punto de vista legal. Aquí hay que decir que la declaración de López Obrador tenía un sentido político, o sea, y depende con el cristal que lo mires, esa declaración es oportuna u oportunista. Depende cómo la veas. Entonces, en ese momento en que la situación era grave en 2, 3 estados... Estamos hablando del efecto del terremoto en el sureste. Sí, Oaxaca, Chiapas. El primero. Luego, se viene el segundo terremoto y entonces la situación se vuelve muy grave nacionalmente, porque ya son prácticamente casi 1/3 de las entidades federativas afectadas. Ante esto, el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, con el mismo ánimo político que López Obrador, que no oportuno, si es oportuno o oportunista, como lo quieran ver, como se quiera ver, depende cómo se quiera ver y enfocar el asunto. Dice que se suma.
y ya no le quedó más remedio a todos los demás que sumarse. Ahora, ese es un aspecto, el político. Y bueno, se entró a la discusión de que si se puede, que no se puede. La verdad es muy sencillo desde mi punto de vista. Se hacen bolas. En el INE se hacen bolas y los partidos se hacen bolas pues porque tampoco de entrada no deseaban aportar. Que eso sucediera. Sí. Entonces, ¿por qué? Es muy sencillo. Hay varias opciones. La primera opción, total y absolutamente cumpliendo con todas las formalidades legales. Los partidos están obligados a devolver los recursos que no utilicen en las campañas electorales. Tan sencillo es que el partido hiciera un oficio diciendo: no voy a utilizar tales recursos para las campañas electorales, con anticipación, no hasta que termine la campaña. Los recursos se les entregan en el mes de enero, febrero más o menos, la primera partida. En ese momento dicen: yo no voy a utilizar tal cantidad, con un oficio resuelto. Antes de meterme a la parte legal, que esa es la que habrá que explorar, te pregunto a ti, Pepe, ¿es oportuno u oportunista lo que estamos viendo al calor de los acontecimientos originados por el temblor en la Ciudad de México y la destrucción? Oportuno hubiera sido que el mismo 19 de septiembre se hubieran apersonado diputados en el distrito que representan a ver qué ocurre y tratar de ayudar, así como espontáneos de la sociedad civil brotaron y se pararon y se organizaron y vieron cómo ayudar y cómo estar, simplemente perdieron lo que era el ser oportuno. Ahora, ser oportunista, pues es que no les queda ya de otra. En el momento que la población, a través de las redes sociales, se ha expandido en su malestar con respecto a la ausencia de estas gentes, que nada tienen que hacer junto a lo que la iniciativa privada, junto a lo que los financieros, los industriales han estado ofreciendo. ¿Cuántas gentes, cuántas amas de casa han estado vaciando anaqueles de supermercados para aportar qué es lo que pueden? Y ante la ausencia de la clase política, pues no les queda más remedio que decir: señores, sí estamos. Escuché a Lorenzo Córdoba hace una hora en un noticiero de radio exponer que ellos están en la disponibilidad, como bien dice Javier, de poder entregar los fondos a quienes se le pida, y que ellos ya en enero, derivado del gasolinazo, devolvieron más de 1,000 millones de pesos. Ajá. Ellos lo que tienen que hacer es pedirle a Hacienda su venia para poder hacer uso de este dinero. Quienes dicen que es algo constitucional o no, simplemente son formulismos, y en momentos de emergencia no desvanecen, no tienen que ver. Hay que ver la manera, y sí se va a hacer, porque la sociedad civil va a estar al acecho de que se utilicen esos fondos de campañas que vienen siendo mediáticas, que se hagan, como decía Krause en su artículo de ayer, que se hagan 10 debates serios en los que participen y no anden tirando el dinero promoviéndose. Sobre la parte jurídica, tú decías, es fácil, el argumento que dabas es justo el que el INE había visto difícil antes, había dicho es que no se puede simplemente regresar ese dinero porque la fórmula y los criterios de financiamiento no permiten regresarlo, pero no canalizarlo a una actividad distinta de las electorales. Ahora, en efecto, yo también pude ver un video del consejero presidente del INE diciendo, sí, la verdad es que sí existen mecanismos jurídicos viables para poder hacer, para destinar las prerrogativas a los damnificados. Ahora, hay una cosa. Hubo un cambio aquí importante, ¿no, Javier? Sí, hubo un cambio importante, pero además el INE no puede acordar entregar las prerrogativas de los partidos porque no son recursos asignados por ley al INE, son recursos asignados a los partidos. Se los tienen que entregar a los partidos y los partidos tienen que entregarlos. Sí, claro. O, claro. En un caso, en el ejemplo que yo puse, pues simplemente es un oficio, entonces pues ahí sí, derivado de la decisión de un partido que no va a gastar ciertos recursos, los puede devolver a la tesorería de la Federación. Nada más que hay muchas suspicacias sociales, y hay que ser muy claros en esto. El INE devolvió 1,000 millones de pesos para que se fueran a los consulados en Estados Unidos. En Estados Unidos. No hay un informe
con todo respeto para el secretario de Hacienda, no hay un informe que diga cuánto se fue a cada consulado, en qué se utilizó. Este tipo de situaciones opacas pues crean un ambiente de desconfianza. De desconfianza. Entonces, si los partidos van a devolver recursos, que haya transparencia hacia dónde se van. Bueno, ¿Qué se va a hacer? La suspicacia parece que está en dos vías. Una es la gente voltea y ve esta feria de propuestas, de ver casi una subasta ahora de quién da más en la reducción de prerrogativas. Y la pregunta que surge es hasta dónde esto va a ser real y hasta dónde estamos en un juego de demagogia. Y el otro punto importante es la exigencia que está habiendo, en efecto, desde distintos sectores de la sociedad civil sobre la necesidad de crear una contraloría social o un comité ciudadano de reconstrucción que supervise y vigile el destino de esos recursos en caso de que se destinaran hacia los damnificados. Déjame hacer hablando de la propuesta o de la disposición que manifiestan los partidos ahora al calor de la tragedia de canalizar parte de sus financiamientos, de sus prerrogativas a los damnificados. Estamos hablando con el exconsejero electoral Javier Santiago, me quedé contigo, Pepe Rubinstein, y la verdad es que en los últimos días hemos visto una feria, una subasta de ofrecimientos. Van desde 50% que ofrece o ofreció en un principio Ricardo Anaya de reducción de las prerrogativas, 258 millones el PRI a través de su presidente, como recordaba Javier Santiago, pero hoy sale López Obrador y el 20 que había ofrecido ya lo subió a 50 y está el caso del Frente. El Frente, hoy los dirigentes de los tres partidos del Frente dijeron 100%, hay que devolverlo todo. Es demagogia. Decía Javier Santiago, y lo cito, manejo político de la desgracia. Del silencio absoluto viene ahora la rebatinga a ver quién es más generoso. Tienen que ser juiciosos también. El entregar todo te deja sin recursos y comienzas a ver de dónde consigues, y no es la labor propia de una institución que requiere fondos para poderse mantener, pagar sueldos, teléfonos, luz y lo demás. O sea, ya dar el 50% de lo que les corresponde, ya siento yo que es una solidaridad, un esfuerzo, y es una muestra de que están dentro del sentir nacional. Me molesta a mí un poco la tardanza, me molesta que lo están haciendo bajo presión, no es algo espontáneo ni voluntario. Ahora, igualmente Krause proponía que se hiciera un comité de Contraloría Internacional, sí. O sea, sí, que no seamos nosotros mismos como los diputados que se aumentan su sueldo porque pues ellos son los que votan, el que parte y reparte. Entonces, tener una seguridad de que los recursos se van a canalizar de una manera adecuada y efectiva, y sí requieren ellos de tener fondos para poderse mantener, para poder salir al aire, y sí, desde luego, mientras más publicidad en los medios de comunicación hagan, más rechazo de la sociedad civil. Siento yo que los debates es una buena propuesta. Tardanza, dice Pepe, los partidos hoy lo que dijeron es ya estamos escuchando el sentir de la sociedad. ¿Tú crees que en realidad, en serio, Javier, se esté rompiendo un poco, o este terremoto haya roto un poco el sufleo o la burbuja en la que han vivido, digamos, en una zona de confort, gracias a las elevadísimas prerrogativas que han tenido? Bueno, o no? ¿O no existe esa posibilidad? Yo creo que como en la viña del Señor, hay de todo. Así como hubo unos legisladores el día del terremoto en una comida opípara en Polanco, hay resistencias de otros dirigentes partidarios a entregar los recursos. Creo que hay otros que son sensibles. O sea, hay de todo. Creo que no podríamos echar a todos en un cajón. Pero al final de cuentas hay una postura partidaria, que eso es lo definitorio. Claro. Más allá de las posturas personales y las diferencias que haya al interior de los propios partidos. Estamos a 4 días del terremoto,
pues dirían, no, pues 4 días no es mucho tiempo, ¿no? El asunto es que el fenómeno ha sido terrible. Sí, entonces, sí, claro, el tiempo tiene otra dimensión. Einstein tenía razón, es relativo. La devastación corre muy rápido. Sí, y entonces requiere de respuestas rápidas. Y entonces ahorita están entrando en una discusión del quantum. Bueno, que lo decida cada quien, que cada quien decida el quantum. Ahora, lo que sí yo no comparto, a lo mejor es un factor en contra de mi popularidad, es que los partidos se queden sin ningún tipo de financiamiento para las campañas, porque eso los deja en manos definitivamente de lo que siempre se quiso evitar. Es decir, de los poderes fácticos legales e ilegales, porque hay poderes fácticos legales y hay poderes fácticos ilegales. Ahora, a ver, ¿ustedes no creen que si finalmente dicen sí, hay que canalizar estos recursos, no valdrá la pena ir a fondo y tomar la iniciativa que dejaron congelada el último día del periodo anterior en la Cámara de Diputados y directamente entrar a modificar la fórmula de financiamiento para redefinir la forma y los montos, el alcance y el peso de las prerrogativas oficiales? Yo creo que se va a hacer, pero se va a hacer en el momento que se legisle. Es que lo que están hablando son cosas de emergencia. Por ejemplo, el plan dice, vamos a un decreto de emergencia en el cual se puedan suspender justamente la aplicación de los recursos a través de eso, de un decreto. Mira, otros dicen simplemente que no la recojan, un poco lo que ponía Javier en la mesa. Pero la otra es entrar de fondo. A ver, si hemos podido hacer tantas reformas electorales sucesivas en la última década, ¿qué dificultad tiene entrar a una reforma? Yo creo que la emergencia se va a iniciar con el Fonden. Hay fondos para atender la emergencia y sí creo que se va a ver a fondo también en la Cámara y se va a legislar al respecto. No tengo duda. Lamentablemente tienen que ocurrir situaciones como estas. En el 85 realmente es cuando dio a luz la sociedad civil. Ahora viene una solidaridad en la que van a estar presentes, pero además como sinodales estrictos de qué es lo que ocurre, cómo se manejan los fondos públicos, y yo sí creo que vamos a extraer algo positivo de esta situación en el sentido de que ya no se puede hacer como que se hace. Hay que ser efectivo, tiene que haber una participación global, tiene que estar la iniciativa privada, tienen que estar organismos de todo tipo, incluyendo hasta religiosos. A ver, ya tomo tu frase, no se puede hacer como que se hace. Para darle credibilidad a esta clase de iniciativas, ¿habría que ir a la reforma constitucional de fondo o no? Sí habría que ir a una reforma constitucional de fondo, pero que modifique el modelo de financiamiento, no solo la fórmula. Modificar solo la fórmula es una parte pequeña y es una solución totalmente parcial que pudiera afectar la vida de los partidos políticos. Se trata de modificar el modelo para equilibrar el financiamiento público con el financiamiento privado, porque hay un tope de obtención del financiamiento privado por parte de los partidos políticos. Ese tope tendría que ampliarse. Pero no solo eso, vivimos una situación muy complicada porque hay quienes lucran con situaciones como estas, porque dicen yo dono, pero luego lo deduzco de impuestos. Son los grandes empresarios, las grandes empresas. Slim está ofreciendo 5 por 1. Pues sí, pero a lo mejor, o lo más probable, es que utilice ese peso que tú aportes, claro, que José aporte, que yo aporte, pues para deducirlo de sus impuestos sumado a los 5 que él va a aportar por cada uno que nosotros otorguemos. Entonces, tendría que haber una reforma fiscal también para terminar con ciertos privilegios en que los sectores empresariales más poderosos han disfrutado. Ahora, hay empresarios que están donando. Sin cortapisa. Sin cortapisa, han puesto a disposición de vehículos sin beneficio, no están pidiendo recibos, sus productos los están distribuyendo en los centros de acopio. O sea, hay de todo como en la viña del Señor. Estamos hablando de esta disposición de los partidos políticos a permitir que sus prerrogativas, financiamiento público se destine a los damnificados por el sismo. Estamos hablando con el exconsejero electoral Javier Santiago, me quedé contigo, Pepe Rubinstein, y hoy
vi un dato que ponía sobre la mesa el PRD, decía el total de las prerrogativas de los partidos para 2018, que son alrededor de 7,000 millones de pesos, sería apenas el 10% de lo que se necesitaría o se vaya a necesitar para la reconstrucción. La verdad es que me parece una cantidad muy elevada, pero en cualquier caso, el Fonden tiene nada más 9,000 millones. Tiene 9,000 millones y tiene acceso a otros veintitantos, puede llegar a 30 y tiene la posibilidad de tener crédito externo en la materia por otros 40,000. O sea, cubrirías, pero es deuda, superarías. Serían 80,000. Y lo que tiene que hacer es irse contra el presupuesto del año de 2018, hay que ajustarlo. Estábamos viendo los gastos de publicidad. Son excesivos y la verdad es que, ¿qué te publicitas? O sea, no publicidad, pero no solo de los partidos, del gobierno federal, de los gobiernos estatales. Claro, gastos de representación. Los gastos de representación son enormes. Esos viajes al extranjero de los legisladores para ver cómo en Vietnam del Norte atienden la malaria. La malaria. Buen ejemplo, buen ejemplo. Yo daría un dato duro. 2016, el gobierno federal gastó 8,000 millones de pesos en publicidad gubernamental. Siendo conservadores, diríamos que, bueno, los gobiernos de los estados hayan gastado el 25%, 2,000 más, son 10,000 millones. Entonces, los recursos para publicidad gubernamental de los meses que quedan de 2017 y todo 2018 del gobierno federal y de los gobiernos de los estados que se dedican a la reconstrucción, o sea, podrían ser 10, 15,000 millones de pesos más que estarían a disposición, que están presupuestados, además de los otros que ya... De lo que ya tiene el Fonden o los excesos, sin tener que... Eso a cargo de reducir la adquisición de deuda. Claro, esa sería la idea, no endeudarnos. Pero una verdadera y sincera entrega a un ahorro. De veras, que hablan de austeridad, ok, austeridad, pero vamos a hablar de austeridad. Y la austeridad se manifiesta no nada más en pesos, en centavos que luego suman pesos. Van a tener que reducir probablemente presupuestos de algunas dependencias, pero el momento lo amerita. Ahora, la reconstrucción significa un impulso también a la economía porque se van a generar ingresos, se va a reconstruir, pues claro que todo eso va a hacer que circule dinero y van a entrar por otro concepto, pero las arcas van a recibir ingresos. Ahora, esa ofensiva la tomaron ya también hoy los partidos, los dirigentes del Frente están pidiendo justo, ok, sí, reducción de las prerrogativas a los partidos y canalización a los damnificados, pero el gobierno federal, como tú decías, y le pide en concreto que cancele los seguros de gastos médicos para los altos medios que vayan al ISSSTE, que vayan al ISSSTE o al Seguro Social, y un programa de austeridad severo en el gasto del gasto de los funcionarios públicos. Es que el problema de esta tragedia es un problema de todos. Y creo que está demostrado que la sociedad tiene plena, total y absoluta disposición a colaborar. Es impresionante ver cómo personas muy humildes, vi una fotografía de una señora descalza, anciana, pues llevando una bolsita con unos pocos productos de adultos mayores, ya bastante mayores, lo que no le queda, colaborando. Pero se tiene que hacer un esfuerzo, todos los sectores sociales, los empresarios que no lucren con la tragedia, ¿no? Como algunos lo han hecho, van los habitantes a comprar los productos, pero no hay ningún descuento, ninguna ofertita de nada para beneficio de los damnificados. O sea, la población está comprando con sus recursos. Eso es lo que se ha hecho. Entonces, tiene que haber un compromiso social amplio que abarque a los empresarios, a la clase política, a los partidos políticos, porque al resto de la sociedad no hay que pedírselo, ya lo está dando. ¿Y el reconocimiento, crees que eso prospere, de asegurar la transparencia y el manejo de esos recursos a través de una auditoría ciudadana? ¿Crees que eso pueda proceder? Pues la misma Auditoría Superior de la Federación, que ya le están dando un poco de más valor y más fuerza, podría también intervenir. Lo importante es que se haga pero y que se te haga da bien. datos
apenas 2 años después. Ya no, Sí. Muy lento. ya entras a verificar el ejercicio que está corriendo. Sí debemos de O sea, ser no más sería cuidadosos. necesaria, no sería necesaria. Sería- Estás diciendo una Es que Contraloría, probablemente un sería Comité Ciudadano de puede ser Reconstrucción. una Contraloría internacional, puede ser un comité ciudadano mixto. Tiene que haber una presencia gubernamental junto con los ciudadanos, pero lo que tenemos que ver es que tenemos que entrar con seriedad a una etapa de austeridad que tiene que incluir los gastos en exceso del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, porque cuando nos damos cuenta los gastos adicionales, los que no corren en la dieta de cada uno de los diputados o de los senadores, todo lo que gastan en la periferia, alrededor, dentro de la Cámara, en gastos suntuosos, ahí es donde debemos apretarnos verdaderamente el cinturón, pero dar el ejemplo a la población, no esperar que nos lo pidan, que es lo que pasó actualmente. No tenemos que esperar que vengan a decir, ¿y ustedes qué? Nosotros debemos poner el ejemplo. Una fecha clave para eso, me imagino que van a ser las próximas semanas, Javier. Así es. ¿Cómo crees que vaya, digamos, a canalizarse esa discusión? A ver, yo creo que la transparencia y la rendición de cuentas son claves. Existen sistemas informáticos el día de hoy que si uno deposita dinero, pues el mismo día puede uno consultarlo. Sí. Pues que haya un sistema en que uno pueda consultar. Si yo deposito 10 pesos para un fondo de reconstrucción, yo pueda ver en la página de internet, me busque y me encuentre. Y luego que sepamos en qué se gasta. Y eso... Creo que esa es la clave, además, ¿no? La clave es el que dé un peso, saber dónde lo pusieron. No, y además la tecnología al día de hoy lo permite. Digo, por favor, o sea, los bancos podrían poner a disposición sus sistemas para el ingreso y el egreso. Bueno, no los sistemas que ellos utilizan, pero el software, ¿no? Los programas podían ponerlos a disposición para que se utilizaran para manejar los ingresos y los egresos y se pudieran consultar pues en una página web. Nada más un comentario con respecto a los egresos. Me voy, Pepe, vienes. Nada más. Comprar al precio real o menos, tener una tabulación de cuánto debe de costar lo que yo estoy comprando, sin sobreprecios, sin comisiones, sin mordidas, sin cochupos, verdaderamente comprar y comprar barato. Pues ahí está la discusión. Los próximos días yo creo que van a ser muy importantes. Estamos cerca de terminar la fase del rescate de víctimas y seguramente la próxima semana las tareas de reconstrucción van a recrudecer este debate. Muchas gracias. Si no hay transparencia y no hay rendición de cuentas, va a haber conflicto. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a los dos y no sin antes, no me despido sin antes lamentar profundamente el fallecimiento de Viridiana García, esposa de nuestro compañero microfonista Julio Ocaña. Ella es una víctima más del multifamiliar de Tasqueña. Descanse en paz. Todo el grupo Imagen enviamos un abrazo solidario a quienes han perdido a un ser querido. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas y nos vemos aquí próximo lunes 7 de la tarde desde Ciudad Imagen. Que tenga un buen fin de semana. Hasta luego.